Hola, te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Este book tag sobre la desescalada, que es como hemos llamado en España al proceso de salida del confinamiento y al proceso en el que supuestamente alcanzaremos una llamada nueva normalidad que espero que sea lo más parecida posible a nuestra antigua normalidad. Lo ha creado Raquel, de la pecera de Raquel. Os dejo el link del vídeo por si queréis pasar a verlo, aunque estoy segura de que si habéis llegado aquí ya lo habéis visto. La primera premisa es la de la fase 0, es una fase preparatoria, una fase en la que existe un pequeño aperturismo en el que se nos dejó salir a hacer deporte, lo cual yo agradecí muchísimo, y se nos dejó salir a caminar en unos horarios concretos en función de nuestra edad y todo de manera bastante ordenada. Es por eso que han elegido como premisa de la fase 0 un buen libro, pero que no se le pueda recomendar a todo el mundo. Yo he elegido Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith, porque es un libro que a mí me parece una gozada, me parece una maravilla realmente, pero sé que como es un libro muy pausado, muy libre de acción, en el que las páginas se suceden una detrás de otras y parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo, creo que no es altamente recomendable para todo el mundo. Es decir, no es un libro que recomendaría ciegamente, solamente se lo recomendaría a aquellos lectores que les gustan las novelas de personajes que, como digo, no tienen por qué tener una trama ni una acción, sino que simplemente es la vida pasando y se sitúa en Brooklyn y es la vida de una niña, bueno, es los años en los que crece esa niña hasta que llega a la edad adulta, desde niña, siendo pobre básicamente y enfrentándose a la adversidad del mundo que la rodea. Esta premisa me parece muy amplia y de hecho creo que me he topado con muchos libros de este estilo, es decir, libros que para mí son buenos libros pero que creo que no a todo el mundo gustarían, y he pensado que uno solo se quedaba corto, así que también voy a decir La muerte y la primavera, de Mercè Rodoreda, porque realmente es un libro que no es para todo el mundo. Hablaré en concreto de este libro en el vídeo de la semana que viene, pero solamente decir que es el libro más extraño que he leído en mi vida hasta ahora, pero que tiene un indudable valor y una indudable calidad literaria. La fase 1 sin duda se caracteriza porque podemos relacionarnos después de tantos días con personas que no vivan en nuestro hogar o que no estén en nuestro centro de trabajo si es que estamos acudiendo a él. Es una fantástica noticia, todos tenemos muchísimas ganas de ver a nuestra gente y tenemos ganas incluso de abrazarnos, tocarnos, besarnos, pero no se puede, hay que hacerlo con mucho cuidado, manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo la calma y la cabeza. Yo lo sé que tiene que ser súper complicado, pero es que yo todavía no me he juntado con nadie, ¿vale? Entonces no sé cómo voy a reaccionar, pero voy a intentar mantener la cabeza fría y tratar de evitar lo que he visto en redes sociales entre ayer y hoy es martes, Madrid entró en la fase 1 el lunes, y he visto verdaderas... Por tanto, la premisa de la fase 1 no es otra que una lectura conjunta, porque compartir es vivir. Yo aquí elegiría sin duda un clásico porque personalmente soy un poco reticente a leer clásicos, luego me pongo con ellos y me gusta, pero me cuesta mucho decidirme dar el paso y empezar un clásico. Por eso aquí voy a nombrar un clásico y es Jane Eyre, porque es precisamente este libro que creo que jamás lo habría leído de forma individual y de hecho estuve tentada a dejarlo, y gracias a que era una lectura conjunta del club de lectura de Macondo, bueno, que administra, gestiona y se deja la piel Jan de Trotalibros, pues no lo dejé, no lo abandoné cuando la cosa empezó a ponerse un poco ñoña. En la fase 2 se prevé un contacto social mayor y se permite viajar a segundas residencias siempre y cuando estén dentro de la misma provincia. Es por eso que han elegido como premisa un libro viajero. Raquel puso como ejemplo un libro que se llevaba siempre a la playa y que nunca terminaba. Bueno, pues no está sola, a mí me pasó durante 3 años seguidos y ya decidí dejarlo de intentar y ya no se vino nunca más. El libro en sí es El ángel perdido. Vale mucho drama, ¿eh? No sé de qué va el libro y lo he empezado a leer 3 veces. Creo que básicamente pasa algo en la Catedral de Santiago, roban algo y se trata de saber qué ocurre con esa
reliquia robada o algo así, creo que hay mucho simbolismo religioso, pero es que no recuerdo nada. Es muy fuerte esto. Bueno, voy a consultar Google porque me parece tremendo hacer esto. Porque el libro lo conservo, pero está arriba de todas las estanterías y de hecho está ahí para donarlo porque no lo voy a leer. Un thriller tan evocador como original. Una aventura que el lector no olvidará. Efectivamente, básicamente un robo en la Catedral de Santiago y un secuestro en Turquía, que es el marido de la persona, la mujer que está restaurando un pórtico en la Catedral de Santiago y que roban 2 piedras preciosas que al parecer tienen poderes. Pero ahora voy a haceros una recomendación de verdad. Por una parte, un libro que yo haya leído viajando o que me parezca de guapa esto, y por otra parte un libro en el que viajen, para que los que no tenemos segundas residencias, ni primera, en verdad, porque yo no tengo ni primera ni segunda residencia, pues podamos leer algo para esta premisa. El libro que os recomiendo para viajar son Los años lentos de Fernando Aramburu. Es una novela corta y que engancha por la forma en la que está escrita, pese a que no es un tema que creo que enganche a priori, ¿vale? Es la historia de un niño de 8 años que se muda con sus tíos a la capital, a San Sebastián, porque su madre está pasando por un apuro económico y ellos le van a ayudar. Entonces es cuando ese niño se da cuenta de lo que es vivir en la ciudad y qué es lo que está pasando a su alrededor, qué está cambiando, qué le pasa a su prima, qué le pasa a su primo, y el primo empieza a coquetear con ideas radicales y bueno, podemos imaginar que siendo Fernando Aramburu, pues que al final termina hablando de ETA, pero para mí lo más interesante de toda la novela, aunque el tema de ETA está subyacente constantemente, es cómo está construida la novela, y es que narrativamente es quizá innovadora, porque es como que ese niño, siendo adulto, le manda cartas al escritor para escribir una novela sobre la historia y el escritor va escribiendo apuntes, ¿no? Y va escribiendo cómo va a caracterizar a los personajes, o si es mejor decir esto, o si es mejor que este personaje diga esto otro, ¿no? La construcción, incluso la ambientación. Y es interesante de leer por eso. Creo que aporta algo diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y como libro en el que hay un viaje, he elegido La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo. Alice está embarazada y recibe una llamada, básicamente, en el que le dicen que su marido ha muerto en un accidente de tráfico y que está en un lugar en el que ella pensaba que no estaba, que además se encuentra muy lejos. Ella no entiende nada y al final está obsesionada con la idea y termina emprendiendo un viaje para intentar reconstruir la ruta que hizo su marido hasta que tuvo ese accidente, ¿no? Y entender por qué estaba tan lejos, por qué ella no lo sabía y demás. Es un camino para encontrarse a sí misma después de verse sin su marido, y es un viaje de duelo. La fase 3 es la fase de avanzadilla. La premisa es un libro para iniciarse en un género. Yo he elegido como género la biografía y como libro Mujeres, de Rosa Montero, por varias razones. La primera es que me parece ideal para iniciarse en las biografías porque no es para nada denso, es un lenguaje muy periodístico y además son biografías muy variadas de muchas mujeres, algunas conocidas, o sea, algunas ampliamente conocidas, otras no tanto, y en todos los casos se aportan datos además no son excesivamente largas y permite tener una visión global de todas esas mujeres a la vez. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que para nada están idealizadas las figuras de estas mujeres. Si alguna tenía una personalidad deleznable, Rosa Montero nos lo dice. Si alguna era egoísta, nos lo dice. Si alguna era, pues no sé, lo que sea que fuese, que no es un ideal perfecto, también. Eso está muy bien porque hay muchas biografías que pecan un poco de tratar de decir únicamente lo bueno, dejándose lo malo, y son retratos los que hace Rosa Montero bastante reales, ¿no? Porque si a ti solamente te dicen cosas buenas y buenas de una persona, vas a decir, bueno, vale, ¿y lo malo para cuándo, no? Porque resulta muy poco real. Además, la última edición que sacaron es preciosa, está ilustrada y es realmente muy bonita. Y por último, la fase 4, que en realidad se supone que no va a ser una fase, que va a ser ya para siempre, es la normalidad, o la nueva normalidad, o yo qué sé, a lo que sea que vamos como sociedad. Ay,
Por eso lo han llamado el género al que siempre recurres o al que siempre vuelves. Indudablemente en mi caso es el thriller, aunque no sea una gran lectora de thriller, siempre que hay algo que me molesta en la vida, siempre que quiero buscar paz o tranquilidad mental, siempre recurro a un thriller. A veces consigo evadirme de esas cosas que me incomodan, ¿no? Pero otras veces no. Pero normalmente la idea preconcebida que tengo del libro que me va a ayudar es un thriller. Aunque luego los libros que realmente me tocan nunca son thriller, pero bueno, la pregunta es eso, género al que siempre vuelves. Voy a recomendar La mala suerte de Marta Robles, que es el último thriller que leí que mereció la pena. Realmente es bastante completo, tiene una trama policial muy marcada y con unos ritmos bastante adecuados, bajo mi punto de vista. Y luego, por otra parte, tiene una reflexión social muy importante y es dónde empiezan y dónde acaban los derechos de las personas que quieren ser madres y padres. Hasta aquí el book tag de la desescalada, se lo vi a Raquel esta misma mañana y me pareció súper entretenido, así que me apeteció cambiar el vídeo que tenía ya programado para el miércoles que viene y sustituirlo por este. Me encantaría saber cuáles son vuestras recomendaciones para las distintas fases y muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tenéis un canal de YouTube o si vais a hacer este tag en vuestro canal de Instagram, siéntete muy invitado a hacerlo también. Yo hago nominaciones abiertas y si lo haces, acuérdate de poner el hashtag para que todos podamos encontrarlo con más facilidad. Muchas gracias por ver el vídeo y felices lecturas.